hacemos eso entonces, lo que sucede es que durante millones de años la Tierra ha propuesto sistemas para poder anclar esa energía en el sistema físico. Los primeros que vinieron fueron las piedras a hacerlo, lo más loco que parezca. ¿Sí? Los cristales, los cuarzos son los primeros que vinieron a hacer el trabajo, que es catalizar la energía de luz en una materia. ¿Sí? Trajeron esa energía. Luego vinieron los árboles, que vinieron a canalizar esa energía. Luego los animales, a movilizar esa energía. Y luego los humanos a concientizarla. ¿Ah? ¿Lo estamos haciendo? ¡Sí! ¿No? Ya cada vez mejor. Está saliendo cada vez mejor. Según los últimos informes de la constelación, que los hay por ahí. Los hay algún informe. Dice que ya estamos bastante bien. Habría que confiar un poco. Entonces, ese cambio que se va dando, esa concientización que a nosotros nos toca, es precisamente permitir que la energía universal ingrese al planeta de una manera diferente. Como vengo explicando siempre, esta nueva información empezó a llegar a partir de los años 80, 85, ¿sí? Entre 85 y 90, podríamos decir mejor, en que un gran rayo de luz, ¿sí? De fotones, llegó desde el centro de la galaxia al Sol. El Sol tuvo una tormenta solar y expulsó todo un gran campo de electromagnetismo a la Tierra. ¿Qué implicó eso? Que todas las redes magnéticas que sostienen el planeta, que nos salvan de asteroides también, ¿no? Y todas esas cosas, empezó a cambiar la vibración. Cuando cambia la vibración, implica que se hace más flexible el sistema, por lo tanto más flexible que entre nueva energía. ¿Sí? ¿Qué implicó eso? Que lleguen nuevas tecnologías y nuevas almas también al mundo. Esas nuevas almas nacían en sintonía con el planeta, nacían al mismo ritmo del planeta. Y la tecnología al mismo ritmo de interpretación en cómo funciona el universo de otra manera. ¿A qué voy con esto? A que cambie el concepto de creer en la divinidad. Fíjense, por ejemplo, como vengo diciendo hace tiempo, cómo se manejaban hace 2000 años en la divinidad. ¿Se acuerdan? Hace 2000 años y 10. Bueno, ¿cómo se manejaban? ¿Quién estaba arriba? Dios. Dios. Después estaban los serafines, arcángeles, ángeles y humanos. ¿Por qué? Porque hace 2000 años, ¿cómo era la estructura social? Rey, clero, feudo, plebeyo. ¿Sí? Entonces, más o menos, interpretar el universo en función del sistema. Por eso mismo es importante entender de que lo que estamos haciendo nosotros en este cambio no es un cambio espiritual, sino es un cambio evolutivo social. ¿Ah? Porque todo cambio universal es el reflejo de nuestro cambio social. ¿Ah? Entonces, hoy ¿cómo vemos a Dios? Por ejemplo, ¿lo vemos ahí arriba? ¿Dónde lo vemos? ¡En todas partes! En todas partes. ¿Por qué? Porque Dios es Facebook. Ya no hay un presidente que tenga la razón. ¿Sí? Hoy alguien pone un mensaje en Facebook y ya es una revolución, por ejemplo en Medio Oriente. ¿Ah? ¿Se acuerdan lo que pasó? Eso que implica que nuestra estructura social ya cambió, ya no es jerárquica, sino que es en red. A partir de los años 80, cuando empezó el internet, las telecomunicaciones y todo ese sistema, dejó de ser el sistema piramidal lineal y empezó a ser el de red. ¿Ah? Como empezó a ser el sistema de red, entonces nosotros empezamos a ver que Dios ya no estaba ahí arriba, sino que estaba en cada punto de interconexión de esa red. ¿Ah? Y que se está conectando por todos lados, que está en todas partes, que la información está en todas partes y la podemos tener cuando se nos antoje, ¿no? Entonces eso hace que el sistema tenga que cambiar naturalmente a otro sistema, ya no jerárquico, ya no lineal, sino de expansión. Esto mismo nos permite entender también cómo bajan esas frecuencias. Podríamos hablar de unidades, de seres de luz que bajan y dan una información y la canalizan a la Tierra y nos dan un mensaje de sol y paz y bla bla bla. O podríamos interpretarlo hoy en día como un hardware donde un software viene y le pone una información, ¿no? Es decir, el hardware es la materia y el software es la información universal. ¿Qué somos nosotros? Somos sistema algebraico que permite que el software ingrese en el hardware. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué implica? Que la información que está en todos esos niveles ya no desciende por una sola programación jerárquica, sino que ahora desciende por todos y cada
color, sistemas que vienen a ayudar a ponerle orden a eso, sistemas que vienen a ayudar a ponerle antivirus a eso, ¿no? Cada uno tiene una función específica, pero sobre todo lo que estamos haciendo en conjunto es hacer que ese nuevo sistema descienda e ingrese por lo que llamamos portales. Los portales pueden ser también un blog. Imagínense el mismo nombre, ¿no? Un portal. Entonces, esos portales es por donde ingresa esa información. Nosotros tenemos portales en nuestro cuerpo y en nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿dónde tenemos nuestros portales? En los chakras, ¿sí? Hay chakras por todos lados. En el cuerpo, en la naturaleza, en todos lados. Pero dentro nuestro tenemos 7 que controlan prácticamente todo el sistema. ¿Ah? Después está cada una de las articulaciones, hay por todos lados en cada célula, pero sobre todo los 7 chakras son los que nos controlan. Por lo tanto, la información va a ingresar en cada chakra correspondientemente a la vibración de cada chakra. Es decir, una información de co-creación va a descender, obviamente, no por el corazón, sino por el chakra base y el chakra sacro. ¿Ah? Algo que tengamos que hacer. ¿Sí? Una información de expansión, de pasar información, de hermandad y demás, va a entrar por el corazón y por el larín. ¿Sí? Cada información va a ingresar por un portal diferente. Entonces, nosotros tenemos estos 7 portales por los cuales la información está ingresando constantemente y que a veces nos ponen un poco locos. ¿Por qué? Porque cuanta más vibración entra al planeta, la primera vibración que ingresa, la primera glándula que recibe todo eso es corona, pituitaria y pineal. ¿Sí? Ahí. Baja por aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que todo el sistema estructurado de la noche galáctica que teníamos utilizando en el hemisferio izquierdo del cerebro, en que todo era muy lógico, muy matemático, estaba todo perfecto, de repente se pasa. ¿Sí? Y empezamos a hacer todo esquizofrénico. Todo esquizofrénico. Naturalmente, porque empezamos a percibir otras cosas, a pensar en otras cosas, a ver otras posibilidades, ¿no? Y algunos ya a ver seres, muertos, ¿no? Implica que empezamos a conectarnos con la red. Empezamos a conectarnos con los programas fantasmas, ¿no? Con todos los que están por ahí y no podíamos ver. Entonces, al empezar a percibir todos estos sistemas, empezamos a tener una percepción, una conciencia diferente sobre todo lo que nos rodea. Y eso es lo que permite que durante los años 80, 90, hasta el 2000, todo nuestro sistema se reorganice dentro de nuestro cuerpo e incluso muchos empecemos a sanarnos o a enfermarnos mucho más rápido. Depende de lo que cada uno esté trabajando en este momento. A la Tierra le pasa exactamente lo mismo. ¿Ah? Si nosotros tenemos 7 chakras fundamentales por los cuales la información ingresa a nuestro cuerpo, la Tierra tiene que 7 chakras principales y portales por donde también ingresa la energía, porque todo es un reflejo de lo demás. ¿Cuáles son esos 7 chakras? Los continentes. ¿Sí? Los ubican a los 7. Hay algún científico que dice que América es uno solo. La energía es muy diferente como América es uno solo. Entonces tenemos... ¿No me escuchan atrás? ¿Por qué no decían nada? Porque tú no lo escuchabas, po. Ahí. ¿No me escuchan? ¿Ahora sí? Acérquense. Háganse amigos.